La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta hora quiero regalarte una palabra. Quiero regalarte una rema que viene de lo alto, una bendición que viene de parte de Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios nos quiere ayudar, Dios quiere que lo busquemos a Él, Dios quiere que rindamos a Él obediencia, que rindamos a Él amor. Recuerde que la palabra nos enseña en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 21, dice que este pueblo he creado y mis alabanzas publicará, la cual nosotros fuimos creados solamente para alabar a Dios, para glorificar a Dios, porque ¿qué le podemos dar a nosotros a Dios? ¿Qué le podemos dar? Nada podemos darle. ¿Por qué? Porque Él nos enseña en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, dice que el cielo, la tierra y toda su plenitud es suya. El cielo, la tierra y toda su plenitud es suya. Por lo tanto, nosotros no le damos nada a Él. Él solo nos pide a nosotros que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que lo exaltemos, que vivamos en obediencia, que lo adoremos a Él. Amén. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El libro de Mateo, o es decir, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, nos regala una preciosa palabra que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura, la cual si hemos escogido este espacio para adorar a Dios es porque ya lo buscamos a Él primeramente. Amén. Dios es bueno, Él es bueno, Él es el único bueno, Él es el único misericordioso. Quiero regalarte una palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro de revelación, la revelación que se le dio al apóstol Juan, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol amado, así como somos tú y yo, nosotros somos amados por el Señor, porque somos sus hijos, somos su creación. Él fue el que nos creó. Amén. Le quiero regalar una palabra que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice así en el nombre de Jesús. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Es una palabra muy bonita que nos está enseñando el Señor, exhortándonos, enseñándonos que debemos leer la palabra, debemos leerla, debemos guardar la palabra. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Aquí entenderemos que debemos leer la palabra, debemos guardarla en nuestro corazón, vivir la palabra para que ella pueda fluir en nosotros y podamos tener cada día frutos diferentes, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que agraden el corazón del Señor. Le he titulado como tema a este bello servicio, a este bello gozo, que todo esto es de parte del Señor. Esto es un gozo para nosotros, esto es un gozo para todos los hijos de Dios, cuando Dios nos regala un tema, cuando Dios nos regala un título, cuando Dios nos regala esa palabra sabrosa que viene de parte de Él. Yo le he titulado el tema con el nombre de el gozo y beneficio de guardar la palabra sagrada. El gozo y beneficio de guardar la palabra sagrada. Ese es el tema que yo le he puesto en esta noche.
¿Qué significa ser bienaventurado? Doblemente bendecido, que se goza de la felicidad plena que es conocida por Dios. Doblemente bendecido, que se goza de la felicidad plena que es bendecida por Dios. Bienaventurado literalmente, que es un creyente enviado a la bendición y favor de Dios. Ese es un bienaventurado. Un bienaventurado es doblemente bendecido, doblemente aventurado. O sea, que la bendición es doble. Significa bienaventurado, doblemente bendecido, que se goza de la bendición plena que es concedida por Dios. Bienaventurado significa literalmente que un creyente es enviado a la bendición y favor de Dios. Bienaventurado se puede traducir como feliz, dichoso, bienaventurado, y que califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Ahí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Al leer la palabra somos confrontados por ella y penetrando hasta lo profundo de nuestras almas, hasta ser enseñados, reprendidos, corregidos e instruidos. Hebreos 4, capítulo 12 nos enseña: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los estruenos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 6 versículo 17 nos enseña una palabra muy linda. Desde el 16 al 10 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente adiestrado, que sea enteramente entendido por la palabra, enteramente capacitado para la palabra, enteramente capacitado ¿para qué? Para la obra de Dios. Amén. Dios es bueno, hermano. Nuestro Señor Jesucristo tiene la palabra como prioridad y mayor a toda cosa. El título del versículo dice: los que en verdad son aventurados. ¿Cuáles son los que son bienaventurados? ¿Cuáles son los que son bienaventurados? Nos los enseña el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 27 al 28, que dice así: mientras él decía esta cosa, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús le dice, en el 28 le dice: y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados. A veces creemos que ser bienaventurado es tener posesiones. A veces creemos que será bienaventurado, es decir, ser doblemente bendecido cuando tenemos dinero, cuando tenemos plata, cuando tenemos posesiones, cuando tenemos casa, cuando tenemos muchas cosas aquí en la tierra. Pero estamos engañados porque nuestro Señor Jesucristo nos exhorta en que bienaventurados son aquellas personas, aquellos hermanos, aquellos seres humanos, porque la palabra es para todos. La palabra es para el niño, para el adolescente, la palabra es para adultos, la palabra es para el mayor, la palabra es para nosotros los cristianos, la palabra es para la humanidad completa.
La palabra es para la creación de Dios. Entonces pensamos que bienaventurado a veces tener mucho dinero, tener posesiones, pero no es así, hermano. No es así, porque en este tema Dios nos está enseñando el beneficio que es leer la palabra, el beneficio que es guardar la palabra de Dios. Una mujer se le acercó y le dijo: bienaventurado es aquella mujer la cual tú le diste los senos, lo que le está dando a entender. Aquel que le diste los senos, y Jesús le dice: no, bienaventurado es aquel que escucha la palabra y la obedece. Amén. El que oye la palabra y guarda no tendrá ruina, porque tuvo obediencia de ella. Amén. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra, cuando respetamos la palabra, cuando la guardamos, Dios nos va a dar entendimiento, Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar conocimiento. La Biblia nos enseña en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. Cuando guardamos la palabra es lo que nos está dando a entender. Cuando no guardamos la palabra tenemos ruina. ¿Por qué? Porque somos sabios en nuestra propia opinión. Porque al leer la palabra y guardarla, ella es la que nos va a enseñar a ser prudentes. Amén, a no tener ruina. Porque si somos sabios en nuestra propia opinión, vamos a tener ruina. Vamos a tener mucha ruina, y después nos vamos a poner las manos en la cabeza y vamos a decir: ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Mire lo que dice Mateo capítulo 7, desde el 24 hasta el 27. Dice, ahí, hablando Jesús, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando está dando a entender que edificó su casa sobre la roca, lo que está dando a entender que la edificó sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la roca inmolada, Él es la roca. Amén. El 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sabio en su propia opinión. Aquella persona que no tiene a Dios en su corazón, aquella persona que cree que se la sabe todo, de que le están dando un consejo y no lo hace, de que debemos leer la palabra, porque la palabra nos enseña a todo, hermano. La palabra es para cada ocasión. Amén. El 27 dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, un choque duro con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos enseña esa parábola? Enseñándonos a vivir la prudencia, a hacer las cosas mejor, a que debemos edificar en el fundamento que es Él. ¿Para qué? Para que no tengamos ruina. Aquel hombre edificó su casa sobre la roca, pero vino viento, vino tormento, vino un problema, vinieron problemas, vino muchas clases de cosas que nos apartan de las cosas de Dios. Tenemos muchos problemas en el mundo, tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Nos enseña, el Señor nos enseña esa palabra, que debemos actuar, caminar bajo su dirección, hacer las cosas bien. Es decir, debemos leer y guardar la palabra, porque en la misma palabra, ahí es donde el Señor nos va a enseñar, ahí es donde el Señor se va a glorificar. El Señor nos enseña en su palabra que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es leer la palabra, uno de los mandamientos es guardar la palabra, porque no es solo el leerla,
no es solo leerla, es leerla, entenderla, conocerla. He visto a muchas personas que me he encontrado en la calle y converso con esas personas y me dicen, yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia, yo tengo mi Biblia en la casa, yo la leo y ya. No tengo necesidad de ir para la iglesia ni nada de eso. No tengo necesidad de estar haciendo eso, pero estamos equivocados, hermano, porque toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, que el único que nos puede dar el entendimiento para poder guardar esa palabra, para poder leerla y poder entender lo que estamos haciendo, es el Espíritu Santo, más nadie. Tú la puedes leer, pero al tú leer la palabra, vas a entender la palabra como ver un periódico, porque un periódico es muerto. La palabra de un periódico es muerto. Por lo menos hoy aparece una noticia, ya mañana no es la misma, ya mañana es otra noticia. Amén. Pero la Biblia no, la Biblia tú la lees hoy y hoy te da un entendimiento, te da una aplicación, tú eres actual con una aplicación, te da un entendimiento hoy, la lees mañana y te da otro, pasado y te da otro. ¿Por qué? Porque ella es viva. Mira que le dice que ella es viva y eficaz. Ella es viva, la palabra es viva, la palabra es viva hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Pasarán años, pasarán siglos, pero la palabra estará. El Señor nos enseña en su palabra, dice que nos enseña en su palabra, nos enseña de que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Amén. Lo que nos pasa cuando guardamos la palabra de Dios. Mira lo que dice. Lo que nos pasa cuando guardamos la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Le estaba hablando a aquellos judíos que se habían convertido al evangelio, aquellos judíos que habían aceptado la palabra, aquellos judíos que estaban en todo momento donde Jesús hablaba, donde Jesús predicaba la palabra. Donde Jesús predicaba la palabra, había muchos judíos, millones tras millones. Así como nosotros cuando predicamos la palabra, hay muchas personas que están allí y hay muchos que creen, pero hay otros que no creen porque no le ha llegado la hora, porque el Espíritu Santo quizás no le ha abierto el corazón. Pero ¿por qué no le ha abierto el corazón? Porque nosotros no hemos dispuesto nuestro corazón para poder oír la palabra, para poder entender la palabra, porque la palabra hay que entenderla, hermano, entenderla. ¿Para qué? Al tú entenderla y disponer tu corazón para poderla entender, entonces ahí Dios hace un milagro como lo hizo con Lidia, una mujer que era cristiana, adoraba a Dios, pero era una mujer que todavía no se había bautizado, era una mujer que escuchaba la palabra, pero no entendía la palabra hasta que tuvo que llegar Pablo y Silas y poder predicar la palabra en ese río donde habían muchas mujeres. Entonces, como Lidia dispuso su corazón, conoció la verdad y la verdad la hizo libre, ahí fue donde pudo conocer quién era Dios, ahí pudo entender el poder de Dios. Por eso debemos adorar a Dios, exaltarlo, glorificarlo, abrir nuestro corazón. Por lo menos cuando hay un predicador en la calle, hermano, cuando hay un predicador en la calle, tienes que abrir tu corazón, entender lo que él está diciendo, oírlo, porque es el Espíritu Santo el que va a abrir tu corazón. Como cuando vas a la iglesia, como cuando vas al templo, a la casa de oración, a glorificar, a exaltar al Señor en las alabanzas. Ahí nuestro Señor, Él se mueve en medio de su pueblo. El libro de Salmo, capítulo 22, versículo 3, dice que Él se mueve en medio de las alabanzas. Dice que Jesús, nuestro Señor,
en medio de su pueblo. Entonces, en ese momento es donde debemos aprovechar, recibir la palabra para que esa palabra sea viva y podamos guardarla en nuestro corazón y el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento para poder entender la palabra y así poder ser libre de toda atadura que nos ha puesto el enemigo. Porque Jesús dice entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad, hermano? Porque si está hablando de verdad, entonces tiene que haber una mentira. Porque si yo te estoy diciendo, si Jesús te está diciendo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces hay una mentira. ¿Cuál es la mentira, hermano? La mentira es la que nos pone el enemigo en la cabeza. La mentira es esa duda que el enemigo nos pone en la mente. Amén. Es esa duda, una duda para que no podamos entender la palabra, una duda para que no logremos entender el amor que Dios siente por nosotros, el amor que Dios nos quiere dar, porque Dios nos abre la puerta. Simplemente Él está a la puerta y toca. Si alguien le escucha, abre, Él entra a Él y los dos cenan juntos, o sea, hablan la palabra, entienden la palabra, conocimiento de la palabra. Entonces puedes leerla, entonces puedes guardarla en tu corazón. Cuando tú la guardas y la pones por obra, debes de leerla y también ponerla por obra. Debes leerla y guardarla. Al tú leerla y al guardarla, te convierte en un bienaventurado que es doblemente bendecido. Cuando eres doblemente bendecido, entonces ahí es donde Dios va a meterse en tu casa, va a libertar tu casa. Amén. Va a glorificar en tu casa todo lo que hay en tu casa que no sea del Señor. Eso se tiene que ir. El enemigo tiene que irse. Tus hijos serán libres, tus hijas serán libres, tu sobrino, tu esposo será libre. Todo lo que se mueve en esa casa será libre porque leíste, guardaste tu palabra, conociste la verdad te hizo libre a ti y a todo lo que está en tu casa, porque hay una promesa que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Por eso en medio de la alabanza, Pablo y Sila alababan, glorificaban en el momento que estaban presos. Pero ellos no se achicopalaron, no se pusieron tristes porque estaban presos en el más allá, tratándolo como lo peor. Ellos simplemente en el momento de su problema, en el momento que se sentían tristes, ellos conocían a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que hace las cosas sobrenaturales. Entonces en esa madrugada, en ese momento, los cimientos se abrieron, todo fue interrumpido, todo fue un momento sobrenatural donde Dios hizo cosas, lo que Él sabe hacer, las cosas sobrenaturales. Entonces ese hombre quiso quitarse la vida. ¿Por qué quiso quitarse la vida? Porque en aquellos tiempos los presos estaban a cargo de esas personas. Por eso intentó quitarse la vida, porque pensó que todos ellos se habían ido. Pero Pablo le dijo, no te hagas daño, porque nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí. Todo lo hace Dios para un bien, porque Dios quería cambiar la vida de ese centurión. Dios quería cambiar la vida de ese soldado y permitió todas esas cosas. Por lo tanto, todas las cosas que están pasando en tu vida es para un cambio, porque Dios quiere un cambio para ti. Dios quiere que dejes toda esa vida pasada que tú llevas. Quiere hacerte una nueva persona. Quiere que tú lo glorifiques, que lo exaltes. Quiere que tú conozcas la verdad, para que la verdad te haga libre, para que la verdad pueda traer gozo a tu vida, para que puedas leer la palabra, la puedas guardar en tu corazón, puedas vivir la palabra. Entonces serás bienaventurado, doblemente bendecido. Ese hombre en ese momento, ese centurión, recibió la palabra y simplemente le dijo a Pablo, le dijo, Señor,
Le dijo: Señor, ¿qué haré yo para poder ser libre? ¿Qué haré yo para poder ser libre? Y le dijo, Pablo le dijo, simplemente reconoce de que Dios es poderoso, reconoce de que Dios es grande. Simplemente debes arrepentirte y recibir a Cristo en tu corazón, y así tú y tu familia serán libres. Y en ese momento toda la familia de ese hombre fue libre, porque había un propósito. Pablo fue directamente llevado hasta allá para poder libertar a esa familia, porque Dios siempre quiere la libertad para sus hijos, para su creación, porque Dios no vino a esta tierra a condenar a nadie. Dios vino fue para que todos sean libres en Él, para que todos lo busquen, porque Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere que lo busque, Dios quiere que lo glorifique, Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Dios no quiere que tú vivas de la misma manera como estás viviendo ahorita. Dios quiere que tú vivas de bien en bien, prosperarte en todo, físicamente, literalmente, económicamente y espiritualmente, pero debe haber una obediencia hacia Él. Cuando tenemos obediencia hacia Cristo, entonces ahí es donde Él se manifiesta en nuestra vida. Él se mueve en medio de su alabanza, en medio de su obediencia. Entonces allí conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Esa verdad que trae gozo, esa verdad que trae paz, esa verdad que tenemos dentro de nuestro corazón, esa verdad que Dios quiere que nosotros tengamos esa verdad. ¿Para qué? Para que no venga nadie a querernos quitar esa verdad que Dios ha puesto en nosotros. Jesús dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Se la dijo a aquellos judíos que habían creído en Él. Entonces, si tú ya creíste en Jesús, si ya tú creíste en Dios, entonces conociste la verdad y la verdad te hizo libre. Entonces serás un bienaventurado, leerás la palabra, entenderás la palabra, la guardarás en tu corazón y verás que tu vida será diferente, tu vida será otra clase de vida. Hermano, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. ¿De qué verdad nos hará libre al guardar la palabra? ¿De qué verdad nos hará libre al guardar la palabra? ¿De qué verdad nos hará libre, hermano? De muchas cosas, de muchos deseos carnales, porque cuando no conocemos la verdad, hermano, cuando no conocemos la verdad, vivimos según la carne, vivimos según nuestros deseos, vivimos sobre lo que camina en esta tierra, lo que camina en este mundo, el sistema mundano. Cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos la verdad, vivimos en este mundo que nos rodea de maldad. Este mundo que nos rodea de maldad. ¿De qué verdad nos hará libre guardar la palabra? De todo eso, de no vivir más en la carne, de no vivir más en nuestros deseos carnales, sino vivir en el Espíritu. Que el Espíritu entre en nosotros, que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y pueda comunicarse con nuestro espíritu y Dios pueda hacer morada dentro de nosotros. Pero si vivimos según la carne, no vamos a poder agradar a Dios, no vamos a poder guardar la palabra, no la vamos a poder guardar. Así la leamos, no la vamos a poder entender, porque es Cristo, es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento de esa palabra. Amén. Dios es bueno y para siempre. No debemos vivir según nuestro criterio. Cuando
no conocemos la verdad, vivimos según las pasiones de nuestra carne. Nos enseña Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice que manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne cuando no conocemos la verdad, cuando no guardamos la palabra, que no la guardamos en nuestros corazones. Entonces vivimos según nuestra carne, según nuestros deseos, según nuestro entendimiento. Y Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no debemos vivir según los movimientos de este siglo, según los movimientos. Debemos guardarnos, tener una nueva renovación en nuestra mente y no vivir según la carne. Amén. Porque manifiestas son las obras de ella cuando no las guardamos, cuando no conocemos la verdad. Amén. ¿Cuáles son las obras? Las obras de las carnes son adulterio, dice fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Cuando no conocemos la verdad, cuando no guardamos la palabra, entonces ahí se manifiestan nuestras carnes. ¿Con qué? Con enemistades unos con otros, enemistades entre hermanos. Cuando el Señor dice que si queremos ser su discípulo, debemos amarnos unos con otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debemos amar a nuestro prójimo, guardar los mandamientos de Dios, que es amor a nosotros. Dice los pleitos, andar en pleito, en celo, en ira, en contienda, en diserciones, en herejías, envidias. Cuando no conocemos la verdad, cuando la verdad todavía no la hemos conocido, cuando no guardamos la palabra, entonces vivimos según nuestros deseos, según nuestras pasiones, en la envidia, en los homicidios. Hermano, pero es que yo nunca he matado a nadie. Hermano, no hay necesidad de matar físicamente, literalmente, con un arma blanca, algo que le puedas quitar la vida a una persona. Un homicidio es cuando tú le hablas a tu hermano, cuando le dices una mala palabra, cuando le das una palabra que la golpea, una palabra que la mata físicamente, la matas espiritualmente, le dices palabras que no deberías de hablar. Padres que matan a sus hijos con las palabras, los matan. No debes hacer eso, padre. ¿Por qué? Porque lo estás matando, porque eso le va a quedar en la mente, hermano. Eso le va a quedar en la mente. Esposo maltratando a sus esposas. Hijos maltratando a sus madres. Hijos que los padres no le pueden hablar porque le abren los ojos, se los quieren comer. Tienes que respetar, hijo. Tienes que respetar. La Biblia nos enseña en el libro de Efesios capítulo 6. Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean alargados en la tierra. O sea, respetar a nuestros padres, eso trae beneficio, te trae beneficio en el colegio, te trae beneficio en lo que vayas a hacer, te trae beneficio en todo. Al respetar a nuestros padres, al conocer la verdad nos hace libres. Al guardar la palabra, entonces seremos libres en verdad, porque Dios es bueno. Dice los homicidios, como le expliqué, las borracheras, eso, hermano, no le agrada a Dios. La borrachera no le agrada a Dios. Entonces, si tú eres adicto a la borrachera, simplemente pídele a Dios, porque tú con tu propia fuerza no vas a poder. Necesitas tener a Cristo en tu corazón, necesitas tener a Cristo en tu vida, necesitas tener a Cristo en tu mente, en tu pensamiento, en tu camino, en tu andar. Necesitas tener a Cristo en la vida tuya. Amén. La Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué camino de muerte? Hermano, porque no guardamos la palabra. Porque al guardar la palabra nos vamos a retener de esos caminos que a Dios no le agradan. Hay
caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Ese camino es un camino malo, el camino de borrachera. Es un camino que no agrada a Dios. Te emborrachas, haces locura, te gastas el dinero de la comida, matas, asesinas a tus propios hijos. Mientras que tus hijos te ven borracho, tus hijos van a querer hacer lo que estás haciendo. Cuando nos emborrachamos, nos ponemos altaneros. Cuando nos emborrachamos, entra ese hombre fuerte dentro de nosotros. Entonces tu hijo, tu hija te están viendo. Y recuerda que nosotros como padres somos el camino a nuestros hijos. Nuestros hijos van a querer ser lo que nosotros somos. A veces si somos altaneros, si somos groseros, si somos machistas en la casa, tu hijo, tu hija te están viendo, entonces van a querer hacer lo mismo. Entonces por eso que vemos a veces niños, niñas en las escuelas agresivos, groseros, altaneros, faltas de respeto, pero es por eso, porque es lo que ven en la casa, es lo que le están viendo a su madre, es lo que le están viendo a su padre, es la crianza que le estás dando. Amén, es la crianza que le estás dando. Entonces debemos leer la palabra, porque la palabra nos enseña cómo adiestrar, cómo dominar a nuestros hijos, cómo dominar a nuestra familia, cómo guiarlo por ese buen camino. Entonces allí conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Leerás la palabra, la guardarás y al guardarla va a ser una bendición para tu vida. Va a ser una bendición para tu vida. Va a ser una bendición para tu vida. Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Debemos hacer las cosas bien. No debemos ser solo oidores. No seamos solo oidores. Debemos ser hacedores de la palabra, no solo oír. Cuando te estén dando la palabra, óyela. Pero así como la oye, atesórala y trata de hacerla. Pídele a Dios que te ayude, porque no son los oidores de la palabra los salvos, son los hacedores, los que la leen, los que la guardan. Amén. Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 1 del versículo 22 al 25, nos regala una preciosa palabra que dice: pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Engañando a vosotros mismos. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Te miras en un espejo, te ves en el espejo, ahí te estás viendo, entonces al ratico se te olvida. Entonces así son los que escuchan la palabra y son solo oidores, de que la escuchan y ya. Por eso es que no la pueden atesorar, por eso es que no la pueden guardar, porque solo son oidores. Debemos pedir discernimiento al Señor, discernimiento que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos dé retención de palabra, que esa palabra siempre esté en nuestra mente. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la que da Cristo, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice la ley de la libertad, no la del liberalismo, porque libertad y liberalismo son dos palabras muy diferentes. Porque cuando Dios te hace libre, te está diciendo que te hace libre de toda atadura, te hace libre de todo lo que te hacía daño, te hace libre de esa cárcel en la que vivía. Porque a veces vivimos en una cárcel, donde estamos en una cárcel que no hayamos qué hacer, que no hayamos qué hacer. Es una cárcel espiritual. Entonces eso se llama liberalismo. Liberalismo es cuando tú haces lo que tú quieres, cuando eres desobediente a Dios, cuando te vistes como tú quieras, como cuando caminas como tú quieres andar. Debemos guardarnos para Dios, debemos vestirnos para Dios.
debemos agradar a Dios, representar a Cristo en la calle, que te vean y digan, ese es un ministro de Dios, guardar nuestro testimonio, porque el testimonio es lo principal en la vida de un cristiano y es algo que Dios se complace en eso. Hermanos, Dios es bueno y Dios lo que nos quiere es libertad, libertad. Dice, y persevera en ella, dice, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, este será doblemente bendecido en todo lo que hace cuando lee y guarda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Debemos guardar la palabra, debemos leerla con cuidado, leerla con entendimiento, con conocimiento, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, que nos dé la sabiduría, porque la Biblia es dirigida por Él. Él fue el que dirigió a esos hombres en el Espíritu para que pudieran leer. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento para poder guardar la palabra y poderla hacer viva en nuestras vidas. Entonces seremos bienaventurados, doblemente bendecidos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.